Y si te dijera que Gille Ávila guardó en silencio durante años la visión más terrible que jamás recibió del cielo, algo tan fuerte, tan devastador, que cada vez que intentaba contarlo rompía en llanto incontrolable. No era una revelación simbólica, ni una advertencia general. Era específica, era personal, era tan real que lo atormentaba día y noche. Pero ¿por qué no podía compartirla sin quebrantarse? ¿Qué vio que era tan pesado que prefería callarlo antes que sembrar desesperación? Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es especulación. Son palabras que él mismo confió a sus colaboradores más cercanos en sus últimos años. Palabras que nunca quiso que fueran públicas, porque conocía el impacto que tendrían. Y ahora que el tiempo se acorta, lo que él no pudo decir completo está empezando a manifestarse ante nuestros ojos. Y si estás sintiendo una inquietud profunda en tu espíritu mientras escuchas esto, no la ignores. Es el cielo preparando tu corazón para lo que necesitas saber. Dale like si ya sientes que este mensaje no llegó a ti por casualidad, y suscríbete porque lo que viene puede cambiar tu perspectiva eterna. Escribe en los comentarios tu petición de oración, porque vamos a orar contigo. La oración no solo nos prepara, nos fortalece y nos posiciona para lo que viene. No hay verdadera preparación espiritual sin una vida de oración constante. Este es el momento de buscar a Dios con toda el alma. Fue en una madrugada de octubre de 1987, después de 3 días de ayuno completo, cuando Gille Ávila experimentó la visión más perturbadora de toda su vida profética. No estaba en una campaña evangelística, no había multitudes esperando una palabra. Estaba solo, completamente solo, postrado en el suelo frío de su habitación, clamando por América Latina con una desesperación que pocos entenderían hoy. Había estado orando desde las 3 de la madrugada, como era su costumbre, pero esa noche algo era diferente. Su espíritu estaba inquieto, como si presintiera que algo monumental estaba a punto de ser revelado. Sus rodillas ya estaban marcadas por horas de intercesión, su rostro empapado de lágrimas, cuando de pronto el ambiente cambió de una manera radical. No fue gradual, fue como si una cortina invisible se hubiera corrido ante sus ojos espirituales. El aire de la habitación se volvió denso, pesado, cargado de una presencia que lo hizo temblar, y entonces comenzó a ver, pero lo que vio no fueron ángeles de gloria, no fue el trono de Dios, no fueron multitudes siendo salvadas. Lo que presenció fue tan devastador, tan aterrador, que su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Gritó con una angustia que despertó a toda la casa. Un grito que no era humano. Era el grito de un alma que había visto algo que nunca debería haber visto. Su esposa Carmen corrió a la habitación y lo encontró en el suelo, temblando incontrolablemente, con los ojos abiertos, pero mirando algo que solo él podía ver. Repetía una y otra vez, entre sollozos desgarradores: «Señor, no permitas que se cumpla. Señor, dale más tiempo a tu pueblo. Por favor, cambia lo que me has mostrado». Carmen intentó despertarlo, pero él estaba completamente absorto en la visión. Por 3 horas permaneció en ese estado, viendo, llorando, intercediendo, hasta que finalmente colapsó de agotamiento. Cuando finalmente pudo hablar, sus primeras palabras fueron: «No puedo contar lo que he visto. Si lo cuento, la gente perderá la esperanza». Pero la carga era tan pesada que no podía guardársela completamente. ¿Qué había visto que lo quebró de esa manera? Y aquí es donde la visión se vuelve más inquietante, porque lo que Gille presenció esa noche cambió para siempre la manera en que predicaba, la manera en que oraba, incluso la manera en que miraba a su propia congregación. En esa revelación prohibida, Gille vio el momento exacto en que la Iglesia de América Latina sería probada con una intensidad nunca antes vista. Pero no se trataba de persecución externa, no eran gobiernos totalitarios atacando la fe, no eran ejércitos marchando contra los templos. Era algo mucho más sutil, mucho más peligroso, mucho más devastador. Vio cómo una ola de falsa espiritualidad se levantaría desde adentro, disfrazada de avivamiento, camuflada de bendición. Líderes que él conocía personalmente, hombres que había respetado durante décadas, comenzarían a cambiar el mensaje del Evangelio por mensajes de prosperidad vacía. Las multitudes seguirían llegando,
Los templos se seguirían llenando, pero el fuego sagrado del altar se apagaría gradualmente, hasta convertirse en cenizas frías. Vio púlpitos llenos de entretenimiento pero vacíos de presencia divina. Vio adoración sin reverencia, predicación sin poder, milagros fabricados para impresionar masas sedientas de espectáculo. Y lo más aterrador de todo es que en esa visión vio fechas específicas, nombres de países, eventos que marcarían el inicio de esta apostasía silenciosa. Vio cómo comenzaría en ciertos países de América Latina, se extendería como una plaga espiritual y eventualmente contaminaría incluso las congregaciones más sólidas. Pero cada vez que intentaba compartir esos detalles específicos en sus predicaciones, algo sobrenatural ocurría. Las palabras se le trababan en la garganta, la emoción lo embargaba sin control, y terminaba llorando sin poder continuar. Era como si una mano invisible le cerrara la boca cada vez que intentaba revelar los detalles más específicos de lo que había visto. Sus colaboradores más cercanos, aquellos que vivían con él día a día, testificaron años después sobre las noches que siguieron a esa visión. Había noches en que lo escuchaban gemir en su habitación privada, rogando a Dios que cambiara lo que había visto. «No puede ser, Señor. Tu pueblo no puede terminar así. Dale otra oportunidad. Cambia este destino». A veces lo encontraban de madrugada, caminando por la casa como un alma en pena, murmurando oraciones desesperadas. Cuando le preguntaban qué le pasaba, solo respondía: «He visto algo que no debería haber visto. Oren por la iglesia, oren por América Latina, oren porque Dios tenga misericordia». La visión era tan clara, tan específica, que incluía detalles que lo atormentaban. Vio cómo vendría un tiempo donde la mayoría de los creyentes llamarían bendición a la maldición, donde lo profano sería normalizado dentro del templo, donde la santidad sería vista como extremismo anticuado. Vio televisoras cristianas más preocupadas por ratings que por vidas transformadas. Vio conferencias donde se vendría a buscar emociones en lugar de encuentros genuinos con Dios. Vio una generación de líderes jóvenes que conocían las técnicas del ministerio, pero no conocían el corazón de Dios. Pero lo que más lo quebrantaba era ver que todo esto ocurriría gradualmente, tan sutilmente que la mayoría ni siquiera se daría cuenta del cambio hasta que fuera demasiado tarde. Y mientras ese peso espiritual lo consumía día tras día, había algo aún más desgarrador que lo atormentaba en lo profundo de su alma, porque en esa visión prohibida, Guille no solo vio el futuro general de la iglesia, la revelación se volvió personal, íntima, devastadoramente específica. Vio rostros que reconocía, vio personas que él amaba, vio discípulos suyos siendo arrastrados por esa corriente de engaño sutil. Vio jóvenes que habían crecido en sus campañas abandonando la fe, no por persecución violenta, sino por simple aburrimiento espiritual. Los vio graduándose de seminarios bíblicos con conocimiento en la cabeza pero sin fuego en el corazón. Los vio convirtiéndose en pastores profesionales que predicaban por salario en lugar de por llamado divino. Vio familias cristianas de tercera generación destruyéndose desde adentro. Padres que llevaban a sus hijos al templo los domingos, pero vivían como el mundo el resto de la semana. Vio matrimonios que cantaban alabanzas juntos, pero se odiaban en la privacidad de sus hogares. Vio a algunos de sus propios colaboradores, hombres que habían estado a su lado durante décadas, eventualmente cambiando la cruz por la comodidad, el altar por la ambición, la oración por la política eclesiástica. Por eso lloraba con esa intensidad desgarradora. No eran lágrimas de un profeta dramático buscando atención, eran lágrimas de un padre espiritual que veía a sus hijos caminar directo al abismo espiritual sin notarlo, como sonámbulos dirigiéndose hacia un precipicio. Tercera revelación. Las señales presentes, 14-17 minutos. Y lo más estremecedor de todo es que esa visión que él no podía contar sin llorar, esa revelación que guardó como un secreto aterrador durante años, hoy está cumpliéndose delante de nuestros ojos con una precisión escalofriante. ¿Has notado cómo el mensaje del Evangelio ha cambiado sutilmente en los últimos años? ¿Has visto cómo lo que antes era claramente identificado como pecado, ahora es explicado como gracia barata?
¿Te has dado cuenta de que muchos líderes ya no predican sobre arrepentimiento porque la gente no quiere escuchar eso? Si tu espíritu se ha inquietado mientras escuchabas esto, si algo dentro de ti confirma que no estamos viviendo la fe genuina de nuestros padres espirituales, entonces estás conectado con esa visión prohibida que G.J. cargó en silencio. Mira a tu alrededor en el mundo cristiano de hoy. ¿Ves la hambre genuina por la presencia de Dios? ¿O ves más bien una búsqueda desesperada por experiencias emocionales? ¿Observas vidas verdaderamente transformadas? ¿O encuentras más bien actuaciones dominicales bien ensayadas? La apostasía que G.J. vio no llegó con trompetas anunciándola. Llegó disfrazada de modernización, de relevancia, de adaptación a los tiempos. Llegó con la excusa de alcanzar más gente y no ofender a los visitantes. Llegó con la justificación de evolucionar y no quedarse en el pasado. Pero detrás de cada justificación, detrás de cada actualización del mensaje, había una pérdida gradual del temor reverente hacia lo sagrado. Lo que antes era santo se volvió común. Lo que antes requería separación ahora permite mezcla. Lo que antes demandaba sacrificio ahora ofrece comodidad. G.J. vio todo esto con décadas de anticipación, y por eso lloraba. Sabía que cuando llegara el momento sería tan gradual, tan lógico, tan necesario, según los estándares humanos, que la mayoría no reconocería la trampa hasta estar completamente atrapados en ella. Pero G.J. también vio algo más en esa visión prohibida, algo que lo llenaba de una mezcla extraña entre desesperación y esperanza sobrenatural. Vio que en medio de esa apostasía generalizada, Dios levantaría un remanente fiel. No serían los más famosos, no serían los que aparecían en las portadas de las revistas cristianas, no serían los que llenaban los estadios más grandes. Serían creyentes escondidos en los rincones de América Latina, personas que preferirían la soledad con Dios antes que la popularidad sin Él. Los vio orando en sus habitaciones mientras otros buscaban reflectores. Los vio ayunando mientras otros organizaban banquetes. Los vio llorando por la condición espiritual de la iglesia mientras otros celebraban números y estadísticas. Este remanente no sería identificado por denominaciones o movimientos organizados. Serían identificados por su hambre insaciable de la presencia genuina de Dios, por su negativa a conformarse con sucedáneos espirituales, por su disposición a nadar contra la corriente popular. Y Ye vio que estos serían los que mantendrían encendida la llama verdadera del Evangelio, cuando todo lo demás se hubiera convertido en cenizas religiosas. Serían los que discernirían entre lo santo y lo profano, cuando la mayoría ya no pudiera distinguir la diferencia. Pero también vio que este remanente pasaría por pruebas intensas. Serían incomprendidos, incluso por otros creyentes. Serían acusados de ser demasiado estrictos, demasiado antiguos, demasiado negativos. Serían presionados a adaptarse, a relajar sus estándares, a fluir con los tiempos. Y en esa visión, G.J. lloró también por este remanente, porque vio cuán solitario sería su camino, cuán incomprendida sería su pasión, cuán costoso sería su compromiso con la verdad en una generación que prefiere la comodidad de las mentiras populares. Pero al final de esa visión aterradora, G.J. vio algo que cambió sus lágrimas de desesperación en lágrimas de adoración. Vio el regreso del Señor. Vio cómo en el momento menos esperado, cuando la apostasía pareciera haber triunfado completamente, cuando el remanente fiel pareciera estar a punto de ser extinct, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en tu espíritu te mantuvo conectado con esta palabra hasta el final, y creemos que fue el Espíritu Santo preparando tu corazón para una decisión que puede marcar tu eternidad. Eres parte de ese remanente que G.J. vio en su visión. ¿Estás dispuesto a nadar contra la corriente? ¿Prefieres la verdad incómoda antes que las mentiras populares? Comenta abajo. Yo quiero ser parte del remanente fiel, si estás listo para vivir diferente en esta generación. Y si este mensaje confirmó algo que ya estabas sintiendo en tu espíritu, escribe, siento el llamado del cielo.
Suscríbete si quieres seguir recibiendo estas advertencias que pueden preparar tu alma para lo que viene. Y dale like si esta palabra tocó algo profundo en tu corazón. El próximo video revelará exactamente qué vio Guille sobre los últimos días, específicamente para América Latina. No te lo pierdas, porque puede ser la confirmación final que tu alma necesita. Que la presencia de Dios te acompañe, te guíe y te mantenga firme en medio de esta generación que necesita desesperadamente regresar al primer amor. Este no fue solo un video, fue una cita divina. Dios te bendiga poderosamente.